Vamos a abrir entonces, abre tu Biblia allí, en Lucas capítulo 12. Vamos a estudiar desde el versículo 16, vamos a llegar hasta el 34 el día de hoy. ¿Ya? Eh, Vamos a leer. ¿Te parece si leemos primero? Y vamos a ir estudiando, a seguir conociendo a Jesús. Versículo 13 de Lucas capítulo 12 dice: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ya hay mucha información. Eh, el Señor Jesucristo está, recordemos, entre una gran multitud. Nunca nos olvidemos de eso. Al principio, al comienzo del capítulo 12, vimos allí que se juntaron millares, dice. Y recordemos que era tantas las personas que se habían juntado para oír al Señor Jesucristo, que fíjense que hubo algunos lesionados, algunos atropellados. La verdad es que como un verdadero, podríamos decir, eh, rockstar, lo vimos ese día, ¿no? Como una persona muy famosa, ya Jesús. Pero muchos de ellos están siguiéndolo solamente por panes, por peces, por milagros y ese tipo de cosas. Y entonces el Señor Jesucristo ha estado enseñando muchas cosas importantes. Nos enseñó respecto al tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, nos ha enseñado algo respecto a el problema de la levadura, de la hipocresía. Y entre medio de esa enseñanza, le interrumpe una persona también de la multitud, en el versículo 13, y le dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, ¿ok? Eh, Esto es súper interesante porque nos muestra que muchas personas vienen a Jesús y creen y tienen una expectativa de Jesús que no es la que corresponde a la realidad. A veces nosotros imaginamos y pensamos que Jesucristo eh, tiene que solucionarnos los problemas de la vida. Pensamos y creemos que Jesucristo es el que tiene que solucionarnos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las cuentas, nos tiene que solucionar el problema de los problemas de salud necesariamente. Y nosotros pensamos eso y creemos eso muchas veces y nos hacemos una falsa expectativa de quién es Jesús y lo seguimos con falsas expectativas también. Entonces, es re importante que nosotros revisemos este punto. Fíjate que esta persona viene a Jesús y creyendo y pensando que él iba a tomar carta en este asunto. Y le dice: ¿sabes qué, maestro? Bueno, dile a mi hermano que comparte la herencia conmigo. Ese era el problema. El problema de esta persona tiene un problema, ¿ya? Y aparentemente el problema de esta persona era una injusticia que se estaba cometiendo con él. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque el Señor Jesucristo no ve y ni observa solo lo que la persona le está diciendo, sino que el Señor Jesucristo conoce el corazón de este hombre. ¿Por qué? Porque lo lleva a su verdadero problema. El Señor Jesucristo apunta a su verdadero problema. ¿Y dónde estaba su problema? ¿Dónde estaba? Que nos dice el versículo 15. Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia. O sea, no es que este hombre haya querido justicia, ¿ves? No es que este hombre haya andado buscando una justicia para su vida porque su hermano no quería repartir la herencia. Él tenía un problema muchísimo más profundo y ese es el problema de nosotros los seres humanos y nosotros las personas. Nuestros problemas no están afuera, nuestros problemas no están en las cosas externas. Nuestro problema no es eso. Nuestros problemas y la raíz de todos nuestros problemas están en el corazón. Y allí
es donde Jesús entra. Allí es donde Jesús pica y quiere entrar a nuestras vidas y quiere cambiar y transformar esas cosas. Y para que Él entre en nuestra vida, nosotros tenemos que, obviamente, abrirle el corazón y decir, Jesús, entra a mi corazón. O sea, y haz lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces Jesús está desnudando el corazón de este hombre que uno aparentemente podría decir, está pidiendo algo que es totalmente justo. Pero realmente, ¿cuál es el problema? El corazón. Ayer hablábamos en la conferencia un poco de estos movimientos sociales. Que yo les dije, yo no creo que son movimientos sociales. Son movimientos impulsados por Satanás, impulsados por el espíritu del anticristo. ¿Y qué piden? ¿Cuál es la palabra más recurrente de ellos? Justicia. Justicia, ¿no? Que hay tanta injusticia. Por eso ahora tenemos que ser justos, ¿no? Hay tanta injusticia, que empresarios roban, que los políticos roban, que este otro miente, que este otro miente y toda la cosa. Pero ¿sabes qué? Examínate el corazón. Examínate el corazón. El problema no está afuera. El problema está en el corazón de todos nosotros. Por eso necesitamos un Salvador primero. Y eso es lo primero que vemos aquí. La respuesta de Jesús fue, hombre, o sea, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En primer lugar, una cosa importante, Jesús vino como Salvador al mundo, no como juez. La primera venida de Jesucristo fue como un Salvador, cuando vino hace más de 2000 años atrás. Vino como el Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas, porque lo necesitábamos. Este mundo no necesitaba un político, no necesita digamos, un sacerdote, un pastor. Este mundo, ni tampoco un periodista, ni un religioso. Este mundo necesita a Jesús. Y necesitaba a Jesús. Y vino este Jesús, vino el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Y vino a salvar lo que se había perdido. Esa fue su misión. No vino a ser puesto como juez. En la primera venida, como veíamos ayer, va a ser muy distinta a su segunda venida. Porque en su segunda venida viene con todos sus santos, con todos nosotros los creyentes en Cristo. Qué maravilla eso, ¿eh? Y te tiene un lugar, una posición en este reino increíble. Reinaremos con Él. 1000 años sobre la tierra. Y ahí sí viene el Señor Jesucristo como juez. Viene como juez. Ahí sí viene montado en un caballo blanco. En un caballo, no en un asno. La primera venida Jesús vino como un asno, como alguien pacífico, como el Salvador. Vino a hacer las paces con los hombres. Vino a que los hombres pudiéramos hacer las paces con Dios. Y a través de Él tener una relación con Dios. Pero la segunda venida vendrá como juez en un caballo a conquistar. Y a terminar con toda la maldad de una. Entonces Jesús le dice a este hombre aquí, oye, ¿quién me ha puesto a mí? O sea, ¿qué tengo que ver yo en eso? Y ¿sabes qué? Es bien interesante porque a veces nosotros pensamos eso, que Jesús es una especie de mago o de genio de la lámpara maravillosa, que tengo un problema, que la voy a frotar esta lamparita mágica y que Él me va a solucionar el problema. ¿Y de dónde sacamos eso? Él vino a solucionar el problema, el gran problema de nuestra vida. Él vino a solucionar el tema del pecado. Él vino a solucionar ese problema que nos trae todos los demás. Por el pecado entró la muerte, por el pecado entró la enfermedad, los espinos, los cardos, los problemas, por todo eso. Entonces, Él vino a solucionar la raíz del problema, el pecado. Y cambia nuestra perspectiva de vida. Cambia mi perspectiva de los problemas, aunque son los mismos de antes. Cambia mi perspectiva de las tribulaciones, que son lo mismo que antes, que nos vienen las mismas dificultades que a todas las personas. Justo e injusto. Nos vamos a enfermar, igual que todas las personas. Vamos a tener estos problemas cotidianos, tal vez, de que nuestros hermanos no son lo que uno espera. Pero ¿quién es el Señor para meterse en eso? Nosotros confiemos en el Señor, en que Él está en nuestro corazón y listo. Y vivamos para Él. Y vivamos para Él. Tengamos los problemas que tengamos, vivamos para Él.
Entonces Jesús dice acá, hey, hombre, hombre, yo no soy tuyo, no me ha puesto nadie por juez. Jesús vino a salvar, no a ser un juez. Ahora, ¿cuál era el problema entonces de este hombre? Ya lo hemos dicho, era la avaricia, pues. El Señor Jesús descubrió su corazón y se dio cuenta que lo único que él tenía en el corazón era avaricia, que él quería seguir y seguir y seguir acumulando cosas. Y aquí el Señor nos lleva a un tema muy importante, el tema del materialismo, el tema del materialismo, que es tremendamente importante en nuestros días, porque el consumismo y el materialismo han ocupado gran parte y ocupan gran parte de nuestra vida. No seamos hipócritas en eso, ¿verdad? Tenemos que decirlo. El materialismo es el gran tema de nuestros tiempos. Esta generación de ahora, la generación millennial, uno me da risa porque criticamos a la generación millennial. ¿Y quién los formó? ¿Quién formó esa generación millennial? ¿Te has puesto a pensar eso? Los padres. ¿Quién está formando esta generación que viene? Nosotros los padres. Entonces, no repitamos el mismo error de pensar y hacerles pensar a los chicos que el material, que el estar en la universidad, que el tener títulos, que eso es lo más importante. No estoy diciendo que no sea importante, pero no les enseñemos que es lo más importante. Ellos tienen que comer, tienen que vivir, pero le tenemos que enseñar que una relación con Dios es lo más importante. Y la generación millennial no fue por casualidad, fue porque hubieron papás que le dieron, entre comillas, todo a sus hijos. Pero lo que le dieron fue todo, menos a Jesús, menos el temor a Dios, menos la palabra de Dios. No cometamos el mismo error con nuestros hijos, padres. No cometamos el mismo error con esta generación que viene, que tristemente va a ser peor, porque la Escritura lo dice. Entonces guardemos a nuestros hijos para que ellos sí sean la luz del mundo en medio de tiempos tan complicados y difíciles, a pesar de que ya no nos queda nada para irnos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un tremendo problema de la avaricia. Este era el problema del hombre. ¿Dónde está centrado nuestro corazón? Le dijo, ¿quién me...? Dice, guardaos de toda avaricia. Jesús se aprovecha de esta situación para enseñar a toda la multitud. Y le dice, guardaos. Dos palabras importantes, mirad y guardaos. Es decir, observar y guarda tu corazón. Dice la Escritura que sobre toda cosa debo guardar mi corazón, porque de él mana la vida. También dice la Escritura que raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí. Porque con dinero compramos pan, con dinero pagamos las cuentas, con dinero pagamos los colegios de los niños, con dinero... Sí, pero el amor al dinero, amarlo por sobre Dios, es raíz de todos los males de nuestras vidas. Nos ciega la vista. Nunca estamos conformes. Cuando ganas 350.000, quieres ganar 500.000. Cuando ganas 500.000, quieres ganar 800. Cuando ganas 800, quieres ganar 1.000.000. Cuando ganas 1.000.000, quieres ganar 1.500.000. Y finalmente, es descubierto nuestro corazón. No estoy diciendo que los que ganan esas cantidades no son creyentes o son malos. No interprete mal lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que tenemos que conformarnos con lo que hoy tenemos y el Señor nos ha provisto. Sea 1.500.000, sean 500.000 pesos, sean 350, sea incluso menos. Para ser avaro no es necesario tener harta plata. La avaricia no tiene que ver con la cantidad de dinero. Tiene que ver qué es lo que busco en esta vida, qué es lo que quiero, qué es lo que anhelo.
No tiene que ver con que si una persona puede ganar 100.000 pesos y ser avara. Es un problema del corazón. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesucristo a partir de este hecho? Entonces que tenemos que guardarnos de avaricia. ¿Por qué? Porque sencillamente la vida del hombre, ¿en qué consiste? No consiste en los bienes, en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué pensamos nosotros? Cuando vemos a una persona tener su linda casa, su lindo auto, tener un buen sueldo, ¿qué normalmente pensamos? A esta persona sí que le ha ido bien, ¿cierto? Esta persona sí que le ha ido bien. Pero mira lo que dice el Señor Jesucristo, lo que nos va a enseñar a partir de esta historia en la siguiente parábola, en el versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, a partir de lo que ocurre con este hombre que quería partir la heredad, que era un problema de avaricia más que de justicia, Jesús nos enseña una parábola, una historia, nos cuenta una historia que perfectamente puede ser real para enseñarnos algo importante. Un hombre rico había producido mucho, es decir, una persona que era muy exitosa. Y ese es el tema, o sea, nosotros a veces vemos el éxito, lo evaluamos o lo calificamos a una persona como exitosa por las cosas que hace, por las cosas que se ven externamente. Podríamos decir que si tiene un buen trabajo, un buen auto, tiene su buen trabajo, su buen sueldo, qué sé yo, año a año crece su casa, la vamos remodelando. En base a eso, nosotros pensamos que las personas son exitosas. Esa es nuestra concepción de éxito, pero el éxito a la manera de Dios es muy, muy diferente. Éxito para Dios es que nosotros podamos serle fieles a Él. Ese es el éxito para Dios. Que nosotros podamos serle fieles. Si fuera la fidelidad, o si fuera el éxito medido por las cosas externas, ¿qué éxito pudo haber tenido el apóstol Pablo? Que él dijo que estimaba todas las cosas como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué éxito pudo haber tenido él? ¿Sabes qué? Cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, nuestro foco cambia. Cambia en qué cosas vamos a poner nosotros el foco. Cambia nuestra vida. Nuestro foco se centra en Cristo, en lo que Él es para mí. Cambia mi foco. Entonces, cuando mi foco está puesto en las cosas materiales, cuando mi foco está puesto y pienso, oh, qué grande, qué bendecido soy porque tengo todo esto, probablemente este hombre ni siquiera dijo gracias a Dios por lo que tú me diste en esta historia. Y si tú crees que porque tienes mucho es una bendición de Dios, no necesariamente. No necesariamente. Nosotros los hombres, vuelvo a insistir, a veces medimos las bendiciones por estas cosas, por lo que se palpa, por lo que se ve. Demos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, por nos ha provisto. Una casita, qué sé yo, el auto. Bueno, gloria a Dios. Pero nunca te desenfoques, hermano. Nunca pierdas el foco. No vivas
para el dinero. No vivas para tu trabajo. Vive para el Señor. Vive para Él. Yo conozco gente que trabaja tanto y casos reales de personas, cuando yo estuve trabajando en estos programas de rehabilitación, que el Señor me permitió llegar hasta ser, siendo solo un técnico en rehabilitación, llegar a estar como jefe técnico de un programa. eh, Conocí el caso de médicos y de muchos profesionales que pasaban en cursos el año completo, pero en algún momento ellos me decían, mi familia está un desastre, mi vida es un desastre. Bueno, le dije yo, si quieres arreglar el problema de familia, pues entonces deja de ir a esos cursos y dedícale tiempo a tu familia. He conocido médicos, he conocido personas que se perdieron el crecimiento de sus hijos, por ejemplo, y de estar con ellos y de pasar tiempos preciosos en la palabra con ellos, por, entre comillas, tener una mejor vida. ¿Qué es una mejor vida? ¿Qué mejor vida que vivir para Cristo? Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él también dijo, todas las cosas las estimo como basura, las cosas pasadas. Pablo tenía títulos, Pablo era intelectual, Pablo tenía un montón de cosas, dijo, todas las cosas yo las estimo como pérdida ahora por amor de Cristo. Y su foco fue Cristo. Y Pablo también en una oportunidad menciona, ¿sabe qué? He aprendido a vivir con mucho dinero y también he aprendido a vivir con poco dinero. Es algo que el Señor nos va a ir enseñando. Pero el foco de Pablo era Cristo, nunca el dinero. El foco nuestro en tu vida debe ser Jesucristo. Nunca te desenfoques de ese foco, hermano. Y mira esta parábola entonces. Él pensaba dentro de sí, tengo tanta producción, produje tanto en mi vida, en esta cosecha, que no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Qué voy a hacer? Dijo. En ningún momento pensó y dijo, bueno, Señor, ve tú, si tal vez tengo que compartir. No, no dijo nada. Simplemente dijo, ya sé lo que voy a hacer, voy a derribar los graneros que tengo ahí medio chicos, las bodegas me están quedando chicas, voy a agrandar la bodega y voy a guardar mis frutos. Esto voy a hacer, eso es lo que determinó. Y es más, él dice, guardaré todo y diré a mi alma. Fíjate que en todo momento él tiene el control de su vida, cree que tiene el control de su vida. Fíjate, revisa en esta historia. Él cree que tiene el control. Dice, tengo, gracias a mi esfuerzo, mira todo lo que tengo. Voy a derribar los graneros chicos, voy a construir los graneros grandes, voy a decirle a mi alma. ¿Te fijas que él tiene el control? Cree que tiene el control de su vida. Y ese es el gran engaño de las riquezas. Te hacen tener una falsa seguridad, hermano o hermana. Te hacen una falsa seguridad. No hay seguridad en el dinero, ni en lo material. Esas cosas no te van a dar seguridad. No te dan seguridad. Es una falsa seguridad. Es como lo que veíamos ayer, el espíritu del anticristo que ya está en acción en este momento, solamente que lo detiene algo, que somos nosotros la iglesia y el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos vayamos, Él va a manifestarse, pero el espíritu del anticristo es justamente eso, es desenfocarte de Cristo. Él quiere que reemplaces a Cristo por otra cosa. Así que el espíritu del anticristo está más cerca de nosotros de lo que muchas veces pensamos, porque cuando Cristo no es suficiente, tú echas mano de todas estas cosas. Pero, pero mira lo que dice Jesús en esta historia en el verso 20. Él cree que tiene el control, él tiene una falsa seguridad. Este hombre dice, mira, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Es decir, esa es la típica filosofía de este mundo. ¿Cuál es esa filosofía?
Isaías 22:13. La filosofía de Isaías 22:13, ¿no? Que dice, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Esa es la filosofía del anticristo, esa es la filosofía del mundo, esa es la filosofía... Muchas gracias. Esa es la filosofía millennial, esa es la filosofía de este mundo contemporáneo, actual, de los 2000. ¿Mm? Comamos y bebamos que mañana moriremos, como dice Isaías 22:13. Es la filosofía del mundo. Es la filosofía del mundo. Y este hombre dice eso. Mira todo lo que he guardado. Para muchos años. ¿Te fijas que él piensa que tiene el control? Él cree que él manda, él cree que él tiene todo, él cree que él puede contra cualquier cosa, pero nada hacía presagiar, como decía Carlito Pinto en Mea Culpa, esta historia, en el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, las cosas que nosotros vemos como exitosas, que nosotros pensamos que son la gente ve este hombre, esta historia, y dice, pero qué hombre más exitoso, por Dios. Pero ¿qué era para Dios? Un necio. Un necio. ¿Por qué? Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Mira, la persona que el mundo ve como exitoso, o que tú puedas ver, a lo mejor tú eres uno de esos, que ve el éxito de esta manera. Te digo, estás desenfocado. Estás desenfocado. Y acá el Señor dice, en esta historia, en el momento en que el hombre ya estaba como programado para vivir, ahora voy a comer, voy a hacerme mis sendos asados, no tengo nada malo con los asados, pero entiéndame el contexto, ¿ya? Entiéndame lo que quiero decir. Me voy a hacer mis asados ahora con mis amigos, me voy a largar a beber con ellos y todo, no tengo ningún problema, y a disfrutar la vida. ¿Y qué pensaría una persona, el mundo, qué pensaría de él? Que es un hombre exitoso. ¿Qué piensa Dios? Que es un hombre necio. ¿Qué pensará Dios de mí? ¿Qué pensará Dios de ti, hermano o hermana? ¿Pensará que igual eres un necio o pensará, no, realmente este es mi hijo amado? En él me complazco. En él tengo complacencia. Él me complace. Él me ama. O soy un necio, como este hombre. ¿Y qué mostramos con esto? Esta historia. Que nunca tuvo el control este hombre. Que Dios está sobre todo. Y que Él no puede decidir el momento en que pueda vivir o morir. Que esa decisión la tiene el Señor. Nuestro Señor sabe el día en que tú y yo nos vamos de este mundo y ahí quedamos. O sea, imagínate en esta historia, ¿quién iba a tomar eso? ¿Quién? Después vienen las peleas de la herencia y interesante porque a propósito de la historia del hombre con la herencia, po. Después vienen las peleas de los hermanos, después vienen las peleas de todo, después viene y cada uno quiere lo suyo y finalmente ahí está, ¿no? Toda la riqueza. Y el que trabajó por esa riqueza no la disfrutó. Qué necios somos. Pensamos que vamos a disfrutar porque tenemos esto o no lo o tenemos esto otro. Por eso equivocamos tanto el camino, hermano. Equivocamos tanto. ¿Nuestro futuro de quién depende? De nuestro Señor. No de la AFP.
Tú puedes decir, es un sistema miserable, esto, que ya. ¿Sabes qué? Dejémoslo ahí. Tú y yo dependemos del Señor. Y yo sé que el Señor nunca, nunca nos va a dejar solos ni abandonados. Entonces, hermanos, el materialismo tristemente está ocupando gran parte de nuestro corazón y nuestra vida. No dejemos que el materialismo nos ocupe el lugar que el Señor tiene que ocupar en nuestra vida. El materialismo no te va a dar nada. Nada, nada. Quiero leer un versículo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. A ver si es este, que a veces mi memoria me traiciona. Sí, mi esposa me dice que sí, que es. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y traspasaron muchos dolores. Ahí está el problema. Está el problema, que estas cosas nos hagan olvidarnos de nuestra fe en Jesucristo, que nos hagan olvidar de nuestro foco, que nos saquen del foco, del centro de nuestra vida, que debe ser Jesús. Y este es un riesgo que todos en algún momento nos hemos... Esto es algo que todos hemos experimentado, ¿no? Seríamos hipócritas. Yo mismo, en algún momento de mi vida, me vi como, así como, atrapado por estas cosas. Y probablemente, y tengo que tener cuidado para que no me vuelva a atrapar. Fija, muchos se extravían de Jesucristo por el amor al dinero, por la codicia, por el materialismo. Y este mundo, vuelvo a reiterar, es un mundo materialista, que todo lo mide en material. Y para ser materialista, quiero, ¿sabes qué? Quiero ser súper claro en esto. No es necesario tener harto. Tú puedes tener lo justo o poco y ser materialista. Y buscar solo lo material. Pero ¿qué nos dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, usando la escritura, ¿cierto? Sino que de toda boca que sale de la palabra de Dios. Este es el alimento que no puede faltar. La escritura. Es el alimento que no puede faltar en tu vida, en tu familia. No puede. Si tu trabajo te está impidiendo tener los tiempos con el Señor, dame. ¿Cuántos casos he visto, hermano? Pero yo se los puedo contar, pero no me caben en las manos de tantos casos de hermanos que han estado conmigo, al lado, batallando en la fe. Le ofrecieron esto, otro, se dejó llevar, se dejó guiar. Después me dice, ¿sabes qué? No voy a poder estar el domingo porque tengo trabajo. Ok, no te preocupes, puedes venir otro día. Y otro día, cuando tenía libre, tampoco venía. Es decir, totalmente sucumbió absolutamente al sistema del dinero y el materialismo. Y no digo que no trabajes, y no digo que no ganes dinero, y no digo que es necesario. Lo que digo, ¿ya? Entiéndame bien. Entiéndame, yo no me ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. Pero la escritura nos está advirtiendo. Jesús nos está advirtiendo. ¿Dónde tiene que estar puesto nuestro foco? Si a causa de tu... si tú eres como este hombre que por guardar y guardar y guardar, tienes 2 trabajos, doble turno, no puedes congregarte, no tienes tiempo con el Señor, no tienes tiempo en la palabra, o sea, hay algo que ya, por hermano, o sea, tienes que tomar ahí una decisión.
Y créeme, créeme, que el Señor te va a respaldar. Y a propósito de esta historia, ahora el Señor se dirige a sus discípulos, a nosotros. ¿Qué tenemos que aprender? Versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Ok. A propósito de la enseñanza de Jesús, ahora se dirige a nosotros. Y ahora dice: oye, ustedes discípulos, les digo, no se afanen. Aquí, aquí entramos todos, ¿eh? Todos en algún momento nos sentimos afanados. ¿Sí o no? Distintos afanes. Afanes de trabajo, afanes de esto, afanes del otro. Y es interesante porque la mayoría de los afanes, si tú te pones a pensar bien, la mayoría de los afanes vienen por cosas que ni siquiera son, que son futuras, que ni siquiera todavía falta tanto tiempo, o falta un montón de días para eso. ¿Qué voy a hacer en mi jubilación? Eso falta un montón de tiempo, hermano. Y no digo que seas, a ver, ¿cuál es el término? Negligente. No digo eso, porque es necesario ahorrar, es necesario ser responsable en eso. Pero no te afanes, ¿cierto? Guarda tu corazón. El Señor te va a proveer. ¿Por qué nos afanamos tanto? Por cosas que ni siquiera aún son. ¿Y cuáles son los afanes que normalmente tenemos? La comida y el vestido. O sea, imagínate, Jesús nos está enseñando que teniendo comida y teniendo vestido es suficiente. Es suficiente. ¿Te das cuenta? Pero no, nosotros queremos más, ¿cierto? No, es que muy básico la comida y el vestido, ¿cierto? Guardemos nuestro corazón, hermano. El Señor nos va a dar lo necesario. Y sabes qué, en esto es importante que yo revise mi manera de administrar el dinero. Cada vez que vaya a adquirir algo como familia, tengo que hacerme la siguiente pregunta. Primero, ¿lo necesitamos? ¿Es algo de primera necesidad? Segundo, ¿esto va a afectar mi relación con el Señor? Y tercero, ¿glorifica a Dios? Si yo tengo esas tres cosas en mente, entonces el Señor va a dirigir mi vida. Y entramos en esta cosa, ¿no? Que de repente a mí me tocaba ir a hacer terrenos en mi trabajo, a ver a chicos que tenían de estos problemas con la justicia, infractores de ley, y veía unas casas realmente muy, muy pobres, con material ligero, papelillo, y tenían un televisor de 50 pulgadas hacia arriba con un sistema de sonido increíble. El televisor y el sistema de sonido, aproximadamente entre las dos cosas había 1.000.000 de pesos, pero no tenían para comer. Entonces, ¿te das cuenta que esto no es un tema de ser rico o pobre, sino de conocer a Cristo, de tenerlo en el corazón y vivir para Él y enfocado? Hermano, nuestra prioridad es alimentación y vestido. Y es más, incluso eso, el Señor Jesucristo nos dice que no tenemos que afanarnos. Menos por las otras cosas. Las otras cosas no son básicas ni necesarias. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Luego el versículo
23. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. O sea, puedo estar comiendo un día, puedo que no tenga almuerzo para un día o comerlo justo, como Pablo decía. Tener escasez en algún momento. Pero si estoy con Cristo, mi vida está segura. Él me ha librado del infierno. Él me ha librado de la condenación y del infierno eterno, hermano, entiéndalo. Nos ha sacado del infierno mismo. Ayer, dentro del tema, obviamente faltó el infierno. Ya era mucho, ya no podíamos avanzar más. Pero el lago de fuego, el infierno, es real y es un lugar de tormento por los siglos de los siglos. No es que usted muera y nunca más sepa nada, no. Las personas que van a estar ahí van a estar conscientes todo ese tiempo. Y el Señor Jesucristo, en su misericordia, nos ha sacado de ahí. Eso vale más que la comida, que la bebida y que el vestido. Y cuando eso lo tenemos claro, vamos a vivir para Cristo, pues. Versículo 24. Ahora el Señor nos invita a ver la naturaleza, algunos ejemplos. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero. Nuevamente está en la misma historia, viste que el otro tenía granero y despensa y todo. Y Dios las alimenta. Qué increíble ese hombre que sale en la historia, que trabajó toda su vida y los graneros más grandes y toda la cuestión. Resulta que el cuervo, que no hizo nada de lo que no hizo el mismo trabajo que hizo este hombre necio, comía todos los días. Y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? O sea, no podemos hacer simplemente cosas imposibles. Nosotros no las podemos hacer. Dejémosle nuestra vida en manos de Dios. Hay cosas imposibles que no puedes hacer. Somos limitados. Llegamos hasta un límite. ¿Sabes cuál es el límite? Cuando empiezas a frenarte, déjalo. En cualquier cosa que emprendas, cuando estás afanado, mejor déjalo. Déjalo ahí. Maneja el afán. Tranquilo. Ahora, yo pensaba en los cuervos, ¿cierto? Que no siembran, no ciegan, pero ellos comen y son feos los cuervos negros, ¿sí? Si ellos nos pudieran hablar, ¿qué nos dirían? Ellos tienen una enseñanza para nosotros. Si pudieran hablar, nos dirían, oye, ¿y por qué están preocupados? Jesús no murió por mí, diría el cuervo. Jesús murió por ustedes. ¿Y por qué están preocupados? Si a mí me alimenta, los va a alimentar a ustedes. Me imagino, imagínate, el cuervo puede decirnos eso a nosotros. Ay, 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 ¿no? Así somos, afanados. Estamos como Marta, lavando platos, ocupados de esto, de lo otro, menos de tener un tiempo con Cristo, que es la mejor parte. Y el valor que tenemos para el Señor es superior al valor que tiene un ave, un animal. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada en el versículo 6? No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Se acuerdan o no? Apliquemos, vamos aplicando la escritura, hermano. Considera lo que un cuervo pudiera decirte, si pudieran hablar. Oye, tranquilo, Dios me alimenta a mí, no te va a alimentar a ti, que vales mucho más que yo. Vamos al 27. Considerad los lirios,
¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Más os digo, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. O sea, los lirios. ¿Qué hace un lirio? Ese sí que no hace nada. O sea, un pájaro, por último, ¿cierto? Se las busca, vuela y busca un lugar donde hay alimento y come. Pero un lirio, lo único que hace es estar ahí, plantado. Y Dios viste de una manera hermosa los lirios. Crecen sin trabajar. Y dice que ni siquiera Salomón se puede vestir como una flor así. Entonces, versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Son fuertes estas palabras, pero ahí está el meollo del asunto. No tenemos fe en Cristo. O tenemos poca fe para creer en sus promesas. La hierba del campo hoy está y mañana es echada en el horno. O sea, ¿cuánto más nosotros valemos para el Señor, hermano? El Señor te va a proveer todo lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas. Versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de vivir, de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Entonces, es como la conclusión de la historia y de la enseñanza de Jesús. Entonces, ustedes, discípulos, no se preocupen. No te pongas ansioso, ni estés en una ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas, dice verso 30, la gente las buscan la gente del mundo. Ellos, los que no conocen al Señor Jesucristo, son los que buscan esas cosas. Ellos son los que son como este hombre necio. Comamos, bebamos y juntemos para que mañana repose mi alma y total comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso lo buscan los gentiles, las personas no creyentes, no, los que no son discípulos de Jesús. Ellos buscan esas cosas. Nosotros, ¿qué buscamos? Versículo 31. Más buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas sabéis, os serán, perdón, añadidas. ¿Por qué? Porque vuestro Padre, dice el verso 30, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Esto es importante, hermano, importante. ¿Tú crees que Dios no sabe que tiene necesidad? ¿De verdad crees que no sabe? ¿Alguien, como lo leímos más arriba, como lo estudiamos la semana pasada, que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza? ¿Alguien que murió y se dio a sí mismo y se humilló a tal punto de venir a morir como un hombre en una cruz y resucitar al tercer día, que se humilló tanto por amor a ti, crees que no te va a proveer? ¿Crees que no estás preocupado por ti? ¿Crees que no sabes las necesidades que tienes? Este es un Dios trascendente y un Dios personal que sabe tu necesidad personal y familiar. Dios sabe cuál es nuestra necesidad y cuáles son. ¿Y sabes cuáles son las principales necesidades nuestras? Las espirituales. Por eso dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas. ¿Qué cosas? La comida, el vestuario, la bebida. Os serán añadidas. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Buscamos las añadiduras. Pareciera ser que las añadiduras son nuestros dioses y Cristo no lo fuera. Vuelvo a insistir y quiero ser súper claro.
si tu trabajo o si tu vida económica te está impidiendo tener primeramente a Dios, tiempos con Dios, te está impidiendo tener esos tiempos con el Señor y te ha impedido buscar a Dios, debes revisar tu estilo de vida. Debes revisarlo. Ahora, podemos descansar en una cosa que es importante. Dios sabe las necesidades que tenemos. Dios las conoce. ¿Tú crees que no las conoce? ¿Tú crees que no? Por supuesto que sí. Y Él quiere proveerte. Pero Él está diciéndote, oye, pero busca mi reino. Ven. Yo estoy todos los días aquí, todo el día, esperando que tú vengas y no vienes. ¿Te das cuenta? ¿Por qué hay afán? ¿Por qué hay ansiedad? ¿Por qué no buscas a Dios? Por eso hay afán, por eso hay ansiedad, porque no estás buscando el reino de Dios. Y el reino de Dios no consiste ni en bebida ni en comida, dijo Jesús, dice la palabra. En eso no. No consiste en eso. Y eso es lo que tú tienes que venir a buscar a los pies de Cristo. Tener tu encuentro con el Señor cada día. Lo que sí debemos buscar es eso. Es el Señor. Ahí sí tiene que estar puesta toda nuestra energía. En estudiar las Escrituras, en ser diligente, en orar al Señor. Versículo 32. Y ahora esto me encanta, me encanta, me encanta. La mejor conclusión para el estudio de hoy. No temáis manada pequeña. Debe ser una, una de las expresiones más bellas que el Señor Jesucristo nos diga, manada pequeña, pero una manada a quien Dios cuida, a quien Jesús protege, a quien Jesús ama. Y sabes qué, lo más importante de eso es que dice, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. No el reino celestial, el reino de Cristo. Somos un rebaño pequeñito, pero de Él. Y eso es suficiente. Ya nuestro Padre celestial, a quien podemos llamar Padre por Cristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador, les ha placido, le ha placido, por gracia y misericordia, darte y darme y darnos el reino de los cielos. Allí donde no llega ni la polilla, ni el orín, ni el moho, ni la pudrición, ni el óxido, donde pero acá en la tierra el dinero perece, se pudre, se acaba, la comida, todo es perecedero, todo. Por eso es tan importante trabajar para el reino de Dios. Versículo 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Manada pequeña. Nuestro Señor nos está diciendo,
No está diciendo que nos deshagamos de las cosas. No lo entendamos mal. Lo que nos está diciendo es que nos enfoquemos en el trabajo del reino de los cielos. Porque ese pago es un pago que no va a perecer. ¿Y sabes qué? Con esto termino. Tú y yo vamos a estar ante el tribunal de Cristo un día, donde se nos va a pedir cuentas, justamente, cómo vivimos nuestra vida cristiana. Si hicimos algo con lo que el Señor nos entregó. ¿En qué sentido? En ponerlo a disposición de los hermanos, del cuerpo de Cristo, y servirle a Él, con mis dones, con mis talentos, con mi dinero, con mi tiempo. Eso es lo otro. A lo mejor tú dices, bueno, yo no tengo talento, nada, pero tienes dinero, tienes trabajo, un buen trabajo a lo mejor. Honra a Dios con tus bienes, hónralo a Él. Si Dios te permitió tener un buen pasar económico, gloria a Dios, pero hónralo a Él. Y siempre ten en cuenta algo, que eso va a perecer, pero si tú trabajas para el reino de Dios, no va a perecer. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Para eso vas a trabajar. Si tu corazón y tu tesoro está en este mundo, vas a trabajar para este mundo, pero vas a perder en el otro. Pero si tú trabajas para el reino de los cielos, eso no va a sufrir nunca pérdida. Segunda de Corintios 5:10 nos dice que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y Primera de Corintios 3:12 al 15 nos dice que la obra de cada uno se va a ver ese día frente a frente de Cristo y va a ser probada por el fuego. Si edificamos, si nuestra vida es heno, madera, hojarasca, el fuego la va a probar. Pero me quedo con las palabras de Cristo. Haced bolsas que no se envejezcan. Trabajad para el reino de los cielos. Tesoros en los cielos que no se agote. Te digo algo. Si piensas que Jesús ya viene, y que, como yo, que yo pienso que ya Jesús viene por su iglesia, es tiempo en que empieces a hacer bolsas que no se envejezcan. Es tiempo, ahora ya, que hagas tesoros en los cielos, que priorices. ¿Y sabes qué? Yo espero, porque tengo si en algún momento nos volvemos a juntar físicamente, espero que vayamos transformados y que no nos sigamos conformando, sino que realmente podamos ponernos a disposición del cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿dónde está tu corazón esta mañana? Examínalo a la luz de lo que el Maestro nos ha enseñado, de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y si sabes qué, si estás confundido y todo, pídele perdón al Señor, si el Señor te va a perdonar. Y vuelca tu vida y empieza a hacer tesoros en los cielos. Así es que, cuidado con el materialismo, el afán, la ansiedad y todo ese tipo de cosas. Nuestro Señor sabe las necesidades que tenemos y somos su manada. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo.